vamos a hablar de la importancia y los desafíos de la prevención de esta enfermedad. Y al final les tengo una sorpresa, nos va a acompañar mi amiga y colega, la doctora Ana Cristina Montenegro. Ella es médico vascular, internista y jefe del Centro de Cuidado Clínico de Enfermedad Tromboembólica del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Estoy feliz de compartir escenario con ella, no es la primera vez, este es un tema que nos une y nos apasiona trabajar juntas al respecto. Entonces, pues para quienes no me conocen, yo soy Jenny Rocío Cárdenas, soy intensivista institucional del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, soy la jefe del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, la directora del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Rosario, y pues tengo mi maestría en educación. Agradecemos especialmente en esta ocasión el patrocinio de Cardinal Health, quien nos ayudó para que la realización de esta masterclass fuera posible. Sin embargo, todo lo que vamos a presentar durante la charla y la discusión al final es basado en la mejor evidencia clínica disponible que tenemos al momento para el cuidado de nuestros pacientes. Me he planteado estos tres objetivos primordiales para el manejo de la charla. Entonces, primero, conocer la importancia del tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados y el impacto de ejercer una adecuada tromboprofilaxis, reconocer los factores de riesgo entre nuestros pacientes y establecer los programas de evaluación y vigilancia encaminados a una mejor prevención en nuestras instituciones. El contenido que vamos a desarrollar durante la charla es, hablando de enfermedad tromboembólica, la magnitud del problema, la epidemiología, los factores de riesgo y la estratificación del riesgo. Vamos a tocar, por supuesto, los estudios más importantes en tromboprofilaxis, que es el ENDORSE, el IMPROVE y el PREVENT. Vamos a hablar de los programas de tromboprofilaxis en general, qué beneficio le traen a las instituciones, y concluiremos. Y al final vamos a tener una discusión y, por supuesto, estaremos muy prestas a contestar las preguntas que tengan al respecto. Bueno, entonces entremos en materia. La magnitud del problema. Cuando hablamos de enfermedad tromboembólica, es un tema que nos concierne a todos. Nos interesa a todos los médicos, enfermeras, personal paramédico que esté al cuidado de pacientes. Por supuesto, digamos en mi ámbito de pacientes en estado crítico, pero a todos nos debería interesar este tema. ¿Y por qué lo hago énfasis en esto? Porque es la complicación prevenible más frecuente dentro de los hospitales, o sea, es la complicación que está en nuestras manos prevenir adecuadamente. Es una importante causa de morbilidad y mortalidad, y eso ha hecho que en Estados Unidos y en diferentes hospitales sea la primera medida dentro de las 79 que existen para mejorar la seguridad del paciente en los hospitales. Es la primera medida, es lo primero que tenemos que hacer para prevenir la carga que le va a producir más adelante y, por supuesto, la mortalidad. Sabemos que la tromboprofilaxis en pacientes con riesgo de enfermedad tromboembólica es segura, es eficaz y es rentable. Tenemos tres grandes características: segura, eficaz y rentable, pero sigue siendo subutilizada o se puede utilizar de forma inapropiada. El tromboembolismo venoso entonces afecta a 10 millones de personas al año, digamos a nivel global, contribuye sustancialmente a la carga de enfermedad global, y la tromboprofilaxis es clara en dos escenarios, o en varios, cada vez está esto ampliando, pero es clara en cirugía ortopédica o cáncer, digamos que son los grupos más especiales y más juiciosos en hacer una evaluación adecuada de los pacientes. Sin embargo, nos queda un tercio, y acá en nuestra gráfica nos queda un tercio de aquellos que son tromboembolismos no provocados, que aún así, cuando establecemos el riesgo, pues no se conoce exactamente la causa del mismo. Entonces, continuando, la principal causa de muerte y discapacidad prevenible en el hospital, principal causa de muerte. El tromboembolismo posoperatorio tiene un riesgo, digamos que especial, aumentado, de la segunda complicación más común, la segunda causa de estancia más prolongada, y por supuesto esto nos lleva a unos costos excesivos, y la tercera causa de mortalidad en términos generales. En Estados Unidos la trombosis venosa profunda ocurre en el 1.3 de todos los ingresos hospitalarios, o sea, no es bajo el número, y el tromboembolismo pulmonar en el 0.4% de los pacientes que ingresan al hospital por cualquier causa.
Entonces, el tromboembolismo venoso, el 60% ocurren por una admisión hospitalaria actual o reciente y hacen referencia de estos el 24% a cirugía y el 22% a una enfermedad médica. Y estos dos son pues uno de los principales factores de riesgo. Que ingrese programado el paciente a cirugía es un riesgo, o que tenga una enfermedad médica, que se asocie también a cáncer o a quimioterapia, a la inmovilización que de por sí ya está condicionada a una hospitalización, pacientes obesos, pacientes con edades mayores, antecedentes de enfermedad tromboembólica, el uso de catéteres venosos centrales, y ya vamos a especificar en la unidad de cuidado intensivo qué otros riesgos adicionales tenemos, y los pacientes en trauma. En cáncer deberíamos ya cada vez dejar hablar del cáncer en general, como el cáncer es un factor de riesgo para tromboembolismo. Sí, pero cada uno, y dependiendo del tipo del cáncer, va a tener un riesgo asociado diferente. Entonces, para el caso de vesícula y seno es el 3%, para colon y próstata del 4 al 7%, para el pulmón, para cáncer de pulmón, estómago, ovario y cerebro del 10 al 12%, y ojo que sube hasta un 15% el riesgo de presentar tromboembolismo venoso en pacientes que tienen CA de páncreas. Entonces hay que ir especificando el tipo de cáncer, si es un tumor sólido también o una enfermedad hematológica. En cuanto a la magnitud, sabemos entonces en que la incidencia anual es de 1 a 2 casos por 1000 habitantes, esto en términos globales, pero esto va a aumentar con la edad, es 4 veces mayor en países desarrollados, y en esto tiene que ver mucho la capacidad de hacer un diagnóstico temprano y oportuno. Y si bien no hay una diferencia entre hombres y mujeres, aquellas mujeres que se encuentran entre los 20 a los 40 años sí tienen mayor riesgo de presentar tromboembolismo venoso, a diferencia de los hombres. Es la tercera causa cardiovascular más común, después del infarto de miocardio y del ACV, viene siendo entonces la enfermedad tromboembólica, y se estima una mortalidad anual de 100.000 a 180.000 personas por año en Estados Unidos. Esta enfermedad tromboembólica se relaciona directamente con mayor riesgo de muerte, sangrado debido a la tromboprofilaxis que se ejerce, o al manejo anticoagulante que requiere, sangrado mayor, y la incapacidad a largo plazo. Los costos anuales se han podido identificar y es de 1.5 a 3.3 billones de euros en Europa, costando esto además de 8 a 13 muertes por 1000 mujeres y de 2 a 7 muertes por 1000 hombres de las edades entre los 15 y los 55 años. De 7 a 10 billones de dólares en Estados Unidos tiene el costo anual esta enfermedad. Y si bien es cierto, las muertes relacionadas directamente con el tromboembolismo pulmonar han disminuido, aún el 20% muere dentro del primer año del diagnóstico, y falta mucho la detección temprana y el inicio de la tromboprofilaxis adecuada. Entonces, esto nos acompaña con una reducción importante en la calidad de vida. Los pacientes que presentan ya sea trombosis venosa profunda, el dolor, la claudicación, estos le genera una discapacidad importante. En quienes tienen enfermedad pulmonar o tromboembolismo pulmonar, se ven limitados incluso para subir escaleras, incluso para hacer sus actividades diarias de rutina. El 50% presenta alteración del estado físico, el 3% de todos ellos puede quedar incluso con una hipertensión pulmonar crónica. La incidencia de estos pacientes, de esta enfermedad en pacientes críticos, varía mucho dependiendo del estudio que revisemos. Del 13 al 30% se presentan, digamos, a nivel de América, en Norteamérica, Suramérica y de la parte occidental y parte de Europa. Sin embargo, tenemos una baja incidencia en Asia, y posiblemente esté relacionado a una baja detección del mismo, 6.6 al 10.5%. Y hay que tener en cuenta este número, y es que aún cuando nosotros administremos una tromboprofilaxis adecuada, el paciente puede presentar tromboembolismo venoso, y esto se conocería como una falla de la tromboprofilaxis, una falla terapéutica que se presenta en el 5 al 15% de nuestros pacientes en estado crítico. Esto hace que el paciente en la unidad de cuidado intensivo ya lo cataloguemos como un paciente de alto riesgo. Entonces, a nivel mundial, como lo dije, Asia, en Teherán y Tailandia, por ejemplo, tienen incidencias muy bajas, como el 3.5, 3.6%, pero hay que como entrar a profundizar cuáles son las principales características para que esto se presente, y los reportes posiblemente hablan acerca de
del bajo poder, pues digamos, de un diagnóstico oportuno. Pero hay que tener en cuenta que sepsis y shock séptico en las unidades de cuidado intensivo, que es una de nuestras principales causas de ingreso a la UCI, puede tener una incidencia de enfermedad tromboembólica hasta del 37.2% de nuestros pacientes, por toda la respuesta inflamatoria que se presentan, por el desbalance entre la fase procoagulante y anticoagulante. Entonces, continuando acerca del impacto que genera esta enfermedad en nuestros pacientes, el 10 al 30% morirán en el primer mes del diagnóstico, el 25% de los embolismos pulmonares se convierten en muerte súbita y no son diagnosticados, por supuesto, sino hasta post-mortem. 50% de las trombosis venosas podrán tener complicaciones a largo plazo que generan una incapacidad importante en nuestros pacientes. Y acá hay otra característica a tener en cuenta también en los pacientes en unidad de cuidado intensivo, y son los pacientes con tromboembolismo venoso recurrente. Un tercio de todas las personas que lo presentan pueden recurrir dentro de los siguientes 10 años. ¿Cuáles son esos factores de riesgo asociados a la recurrencia? El tromboembolismo no provocado previo, es decir, que no se establezca una causa exacta, el sexo que sea masculino, obesidad y trombofilias. Dentro de este grupo de tromboembolismo venoso de recurrencia tenemos 3 grupos importantes de factores de riesgo: los fuertes, los moderados y los débiles. Los fuertes hacen referencia al tipo de cirugía, fractura de cadera o de pierna, reemplazo de cadera o de rodilla, cirugía mayor, trauma. En moderados, cirugía artroscópica, el uso de catéter venoso central, quimioterapias, falla cardíaca, falla renal, reemplazo hormonal, cáncer, embarazo. Y en los riesgos, los factores de riesgo débiles: reposo en cama, edad, cirugía laparoscópica, obesidad y enfermedad varicosa. Entonces este es nuestro escenario en la unidad de cuidado intensivo. Cada vez que nos enfrentamos a cualquier tipo de pacientes, a un ingreso, digamos, por una causa médica o quirúrgica, tenemos que pensar siempre en este balance entre la trombosis y el sangrado. Hay quienes dicen como que escogería uno, pero realmente por eso es importante hablar hoy de la tromboprofilaxis en pacientes críticos. ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿A qué exponemos a nuestros pacientes cada vez que ingresan a la unidad de cuidado intensivo y no estamos haciendo una tromboprofilaxis adecuada? Pues a que tengan una causa principal de morbilidad y mortalidad prevenible que está en nuestras manos manejar adecuadamente. Esa es el principal impacto que genera hacer una tromboprofilaxis adecuada. Por favor, no olvidemos, y ya vamos a ver que hay muchas estrategias, pero desde la más básica e importante es el juicio clínico, evaluar nuestro paciente, por supuesto evaluar el riesgo y continuar con el inicio de la tromboprofilaxis, que cada vez ya nos estamos poniendo más metas, y hablamos que dentro de las primeras 4 o 6 horas del paciente ya debe tener algún método para una tromboprofilaxis adecuada. Entonces, también porque es importante, porque se ha vuelto una medida crítica de seguridad del paciente. Vimos que es la medida número 1 en seguridad, que es un indicador clave de desempeño de la UCI e institucional. Y ahora que yo tengo a cargo un departamento, la dirección administrativa, pues la dirección de un departamento que es el de medicina crítica, pues para mí es clave que no se presenten estos eventos, y que si se presentan hayamos hecho una evaluación adecuada del mismo, y asimismo es un indicador de desempeño institucional. Es que veamos que desde 1986 ya viene una recomendación enfática para el uso de la tromboprofilaxis. Los hospitales deben desarrollar una estrategia formal que aborde la prevención del tromboembolismo venoso en una forma de política escrita y activa de la tromboprofilaxis en todo el hospital. Sin embargo, lo sorprendente es que aun cuando se hacen todas estas medidas y cuando hay unas instituciones desde el punto de vista ya de salud pública, y unas instituciones que son las que nos certifican, digamos, a nivel de calidad y de seguridad de nuestros pacientes, pues solicitan digamos enfáticamente el uso de un programa de tromboprofilaxis, no se ha visto una reducción importante en la incidencia de la enfermedad tromboembólica ni de la muerte por tromboembolismo pulmonar. Por eso está pues todavía en nuestras manos. ¿Y qué es lo que puede estar sucediendo? Que tenemos una gran evidencia disponible y una brecha gigante para llegar a la implementación sistemática en nuestros hospitales. Posiblemente lo que se ha logrado entender es que faltan
estos temas, faltan estos espacios de educación para todos los pacientes, para los pacientes por un lado, pero también para quienes tienen a cargo el cuidado de los pacientes. Por lo cual es una prioridad urgente de salud pública lograr reducir las tasas de tromboembolismo venoso en todos los pacientes hospitalizados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La primera medida es evaluar el riesgo. Sabemos que los pacientes, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo, todos ya tienen un riesgo aumentado, pero los pacientes médicos tienen un 42% de riesgo y los pacientes quirúrgicos llegan a tener hasta un 64% del riesgo. Es riesgo moderado a alto. ¿Y de esto de qué depende? De que tenga una enfermedad tromboembólica previa, inmovilidad, uso de catéteres venosos periféricos y el cáncer. Y recientemente, algo que también me llamó la atención fue que el número de glóbulos rojos transfundidos también se ha relacionado con mayor incidencia de trombos en nuestros pacientes. Entonces, como lo dije, por ejemplo, la Joint Commission Internacional, nuestro hospital es certificado por la Joint Commission, ellos establecen dentro de sus políticas que la presencia de TBP o tromboembolismo pulmonar es un evento serio y requiere reporte. Nuevamente los factores vienen siendo muchos dependiendo el grupo del paciente, de pacientes al que estemos dirigidos, genéticos, genéticos por las trombofilias, hay factores de riesgo ambientales, hay unos que son adquiridos como la edad avanzada, cáncer, trauma, cirugía, hospitalización y otros como enfermedades crónicas y mujeres en edad reproductiva. Específicamente en la unidad de cuidado intensivo es importante reconocer que hay unas condiciones trombofílicas comunes como la deficiencia de proteínas C y S y otros factores de riesgo, además de los que ya hemos establecido y que ya les he venido contando a lo largo de esta charla, que en la unidad de cuidado intensivo hacen que el paciente tenga un riesgo aumentado. ¿Cuáles son? Sepsis, uso de vasopresores, la falla cardíaco-respiratoria, sedación, el uso de sedación, sobre todo de sedación profunda, la ventilación mecánica, el uso de catéter venoso central y la falla renal en estadios terminales. Entonces las guías NICE, que es el National Institute for Health and Care Excellence, que trata de todas estas medidas de calidad en la atención de nuestros pacientes, ellos sacaron unas guías en el 2018 con una revisión que hicieron en el 2021 en el cual no hay diferencia en este punto en la importancia de evaluar el riesgo de sangrado al inicio y por supuesto el de trombosis, y en pacientes médicos ya establecen que se debe hacer al ingreso del hospital a través de una herramienta electrónica, que debemos ofrecer la tromboprofilaxis farmacológica o mecánica e iniciar cualquiera de las dos anteriores dentro de las primeras 14 horas. Ya están estableciendo y como lo dije, cada vez están acortando más estas horas desde el ingreso del paciente para poder hacer una prevención adecuada. En los pacientes quirúrgicos, las recomendaciones generales es individualizar los casos. Seguimos hablando del impacto que genera esta enfermedad tromboembólica en todos los pacientes, y es que esta fue como una publicidad que hicieron el Institute for Healthcare Improvement acerca de cómo salvar 5 millones de vidas durante la atención de todos los pacientes en los hospitales, y ellos sacaron el bundle para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y dentro de ese bundle, el cual habla pues de la elevación de la cabecera a 30 o 45 grados, el uso de la sedación, de las vacaciones de la sedación, de disminuir la sedación, pone en la misma nivel de importancia el uso adecuado de la tromboprofilaxis farmacológica y mecánica para la enfermedad tromboembólica. Vemos ya cómo empiezan a aparecer estudios hace más de 2 décadas donde evidencian la importancia de ejercer una tromboprofilaxis adecuada, pues omitirla dentro de las primeras 24 horas de ingreso a UCI sin razones obvias se asocia ya con un riesgo mayor de mortalidad en la UCI, o sea, aumenta la mortalidad. Recordemos un poquito la fisiopatología de lo que ocurre en las unidades de cuidado intensivo, pues esta triada que ya todos bien pueden reconocer que es la triada de Virchow para que se ocurra la éstasis venosa, el estado hipercoagulable, que son las condiciones básicas o las comorbilidades del paciente, y una injuria a nivel de los vasos por trauma, por los catéteres venosos centrales y demás, los que hacen que aumente el riesgo de enfermedad, de presentar la enfermedad tromboembólica. Entonces nos enfrentamos nuevamente a esto que
hemos decidido y que para poder hacer una atención también centrada en la persona debemos evaluar e individualizar el riesgo tanto de sangrado como de trombosis. Si bien hacemos una evaluación juiciosa de nuestros pacientes, vamos a reducir la presencia de la enfermedad tromboembólica y pues por supuesto si lo hacemos de forma adecuada, el del sangrado. Entonces como primera medida, evaluar el riesgo del sangrado lo vamos a hacer a través de la escala Hasbled que todos conocemos. Si el riesgo de sangrado es, pues por las siglas Hasbled, si el riesgo de sangrado es alto, debemos establecer cuál es la mejor manera de hacer la tromboprofilaxis, si va a ser mecánica. Si el riesgo de sangrado es bajo, debemos proceder a hacer la tromboprofilaxis farmacológica y mecánica. En pacientes quirúrgicos sigue siendo, y desde hace muchísimos años, la recomendación de evaluar por la escala de Caprini. Esta nos da diferentes puntos. Hay unos que nos dan unos factores que tienen un bajo riesgo que nos dan 1 punto, unos factores de 2 puntos, otros de 3 y otros de 5 puntos. En general hace referencia a las diferentes patologías que cada uno de los pacientes puede presentar y si tiene alguna comorbilidad de base, y los scores lo clasifica en pacientes con bajo, moderado o alto riesgo. En pacientes médicos, la escala que se usa, que se sigue usando y no ha cambiado, es la escala de Padua. Entonces ya vimos el riesgo de sangrado, el riesgo para evaluar el riesgo en pacientes de enfermedad tromboembólica, en pacientes quirúrgicos Caprini, en pacientes médicos Padua y en pacientes ya obstétricas e incluso a partir de los diferentes grupos en cáncer pues vienen saliendo unas escalas diferentes. Lo importante es acomodar una que sea de fácil utilización, que esté a la cabecera de todos, que todos la podamos consultar de una forma rápida y por ejemplo en la unidad de cuidado intensivo ya de entrada pues todos los pacientes están en alto riesgo. Tendríamos es que definir si el paciente tiene o no riesgo de sangrado para continuar con la tromboprofilaxis. Acá en cuanto al cáncer específicamente, han salido unas guías de la Sociedad Americana de Hematología en el 2021 y ya hicieron una revisión en el 2023. Ellos sacaron en general 19 guías para el manejo de la tromboprofilaxis. No hay ningún cambio a la fecha que desde las últimas, digamos, que hicieron más juicioso, que la publicaron en el 2018, pero que se hizo la revisión hasta el 2016. No ha salido, pues sí se han reportado nuevos estudios, pero no con una evidencia tan fuerte o con un peso tan grande que cambie la evidencia. Entonces, las recomendaciones en los pacientes en cáncer sigue siendo la misma y para pacientes ambulatorios se debe usar este score que es el de Corana. En términos generales, el debate si la tromboprofilaxis debe ser considerada en todos los pacientes con cáncer, la respuesta es sí, sobre todo al ingreso del hospital, o sea, un ingreso hospitalario, ya si es de forma ambulatoria se debe evaluar de forma individual. Entonces, ¿qué tenemos y como recomendación? Y esta ya también creo que la tengo al final como una de las conclusiones muy importantes, que todos los pacientes que son admitidos a la unidad médica y quirúrgica debe considerarse la evaluación del riesgo. Si no tiene contraindicación para inicio de los anticoagulantes en dosis de profilaxis, pues iniciarla adecuadamente, y si hay alguna contraindicación debemos optar por la profilaxis mecánica. Por el uso de estos dispositivos de compresión neumática intermitente, que son los que han tenido pues la evidencia adecuada, y acá vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces tenemos las recomendaciones de la tromboprofilaxis farmacológica que todos conocemos, y entre las mecánicas están las medidas de compresión graduadas, la compresión neumática intermitente, unas bombas de pie venoso y los dispositivos de estimulación eléctrica. Los que mejor evidencia tienen dentro de este grupo son la compresión neumática intermitente, y estos, si bien no sé si a ustedes les ha ocurrido que unos pacientes le dicen a uno que los aman sentir esa presión intermitente, otros que definitivamente no les gusta, pero es muy importante hablar de los beneficios de la misma. Pueden generar cierta incomodidad, el movimiento a veces es limitado, pero lo más importante sería poner al paciente a caminar tan pronto como sea posible. Dado que no en todos los pacientes y mucho menos en una unidad de cuidado intensivo esto es posible, pues les vamos a brindar esta estrategia de tromboprofilaxis mecánica. Todavía hay quienes tienen, digamos que, controversia en cuanto a su uso. La evidencia es fuerte para usarlo
de forma combinada con tromboprofilaxis farmacológica en pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica y que hayan sido expuestos a una cirugía mayor. Entonces, dentro de los desafíos para la prevención en los cuales nos estamos viendo enfrentados, tenemos que es el uso adecuado de la tromboprofilaxis. Sigue siendo difícil ya hace más de 10 años, y estas son las guías del American College of Chest Physicians, que desde el 2008 nos están recomendando en su 8ª edición que todos los hospitales desarrollen una estrategia formal para la tromboprofilaxis venosa y que los dispositivos mecánicos sean usados en pacientes con alto riesgo de sangrado, y que se prefiere, y todavía ya la evidencia es más fuerte, hacia el uso de la heparina de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada, pero esto sigue siendo muy difícil de implementar y ya vamos a ver algunos estudios. ¿Qué estrategias de intervención se conocen? Digamos, como programas de tromboprofilaxis adecuada. Hay unas pasivas y unas activas. Dentro de las pasivas están la distribución de directrices y hacer una forma de auditoría y de retroalimentación, revisión de las historias clínicas y preguntar si se está haciendo la tromboprofilaxis adecuada o no. Esto se conoce como pasivo. Y activo ya es un recordatorio automático, ya son enfoques multifacéticos y la educación que se le debe dar a todos, tanto a los pacientes como al personal médico, paramédico, y la reeducación constante. Y eso es lo que también hace el centro de cuidado clínico dentro de nuestro hospital de enfermedad tromboembólica. Todo el tiempo estamos en capacitaciones continuas, en educación, en revisiones específicas de cada uno de los casos que se llegan a presentar. Y nosotros también dentro de la fundación contamos con un recordatorio automático que cuando uno ingresa en la primera evolución de la mañana nos manda una alerta de evaluación del riesgo de tromboembolismo en nuestros pacientes, así estén en la unidad de cuidado intensivo y se consideren alto riesgo. Nosotros debemos ver si el paciente tiene riesgo de enfermedad tromboembólica y si tiene alto riesgo de sangrado, sí o no, y cuál es el manejo que elige, la tromboprofilaxis que elige en estos pacientes. Esta es una revisión sistemática de Cochrane que habla de las intervenciones para la implementación de la tromboprofilaxis en los pacientes hospitalizados. Hicieron en el 2013 una primera revisión donde incluyeron 47 estudios observacionales, pero pues en ese momento eran solo estudios observacionales donde evidenciaron que las estrategias que más se repetían dentro de los estudios era educación, alertas e intervenciones multifacéticas. Ya para el 2018 se incluyeron 11 ensayos clínicos aleatorizados para un total de 33.207 pacientes, donde concluyen que las alertas es la forma más confiable de aumentar el uso de la tromboprofilaxis adecuada. Y si ya nos vamos a estudios más específicos, esta misma revisión de Cochrane en el 2018 nos dice que hace referencia a estas alertas informáticas o humanas, lograron un aumento en el 21% del número de los pacientes que recibían la tromboprofilaxis. También el 16% de todos los pacientes recibían una tromboprofilaxis adecuada. Muchas veces se usaban las dosis que no eran, o no se hacía la evaluación del riesgo, pero no se iniciaba de forma oportuna esta tromboprofilaxis. El 36% hubo una reducción del 36% de la tasa de tromboembolismo venoso sintomático. En términos generales, las intervenciones multifacéticas hablan de un aumento en el 4% de la prescripción por parte de los médicos de la tromboprofilaxis. Y este estudio es muy bonito, fue publicado en el 2022 en Intensive Care. Nos habla de la tendencia y de los factores de riesgo que usaban o que se tenían en cuenta para la omisión de la tromboprofilaxis en Australia y en Nueva Zelanda entre el 2009 y el 2020. Veamos cómo del 2009 al 2020 disminuye esa omisión en la formulación de la tromboprofilaxis. ¿Y a qué se debe? Es como de las conclusiones importantes que saca el estudio. Una de las conclusiones es que las unidades de cuidado intensivo estén coordinadas por un grupo médico que sea consciente de la importancia de la tromboprofilaxis. Esa es una de las principales, y por supuesto, dado a todas las políticas que se han implementado de forma global y las instituciones desde el punto de vista de certificaciones de calidad, pues han hecho que disminuya la omisión en un 70%. Desde el 2009 al 2020 disminuye la omisión un 70%
de la formulación y de la prescripción de la tromboprofilaxis en nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Estudiaron un subgrupo y dijeron, bueno, ¿y cuáles de esos en quienes omiten la formulación, por qué se hace? Normalmente es porque son pacientes jóvenes y se considera que no requieren tromboprofilaxis, pero recordemos que al ingresar a la unidad de cuidado intensivo su riesgo ya está aumentado y depende de las comorbilidades, independiente de la edad del paciente, pues el riesgo también debe evaluarse de forma individual. Estos son los estudios que hablan más acerca del uso de la tromboprofilaxis. Tenemos el estudio ENDORSE, que habló de un Día Internacional Epidemiológico para la Evaluación de Pacientes en Riesgo de Tromboembolismo Venoso. Participaron 358 hospitales y 32 países. Los criterios de inclusión eran adultos, dependiendo mayor de 40 años en pisos médicos y mayores de 18 años en pisos quirúrgicos. Participaron en total para la evaluación del riesgo 35.329, de los cuales 51.8% estaban en riesgo de enfermedad tromboembólica, 64% eran quirúrgicos y 41% eran médicos, de los cuales reciben tromboprofilaxis de los quirúrgicos el 58% y de los médicos 39%. O sea, pareciera que sí se identifica el riesgo, pero no se hace la tromboprofilaxis adecuada. Entonces, muchos pacientes en riesgo con una baja tasa de tromboprofilaxis. En este mismo estudio, en el ENDORSE, publicado en el 2011, hubo un grupo incluso de nuestro hospital que participaron para este día epidemiológico y descubrieron, pues, digamos que a nivel Colombia, 761 pacientes, 218 eran quirúrgicos, 543 eran médicos, el 49% tenían un riesgo de enfermedad tromboembólica, de ellos 40 quirúrgicos y 72% de los pacientes médicos. El uso de la tromboprofilaxis se dio en 39.5% de los pacientes médicos y en 58.5% de los pacientes quirúrgicos, es decir, que se necesitan mayores esfuerzos para mejorar la tasa de una tromboprofilaxis adecuada en todos nuestros pacientes. Esas son las grandes conclusiones. Vemos cómo, eso ya es a nivel global de este mismo estudio, la tromboprofilaxis son muy juiciosos. El grupo de los ortopedistas, con 86% de los pacientes en cirugía ortopédica que utilizaron adecuadamente la tromboprofilaxis, 53% en urología y ginecología y 53.6% en otras cirugías. Este entonces es el IMPROVE, que es un registro también internacional, en el cual participaron 15.156 pacientes, 52 hospitales y 12 países, en el cual trataron de establecer lo mismo, cuáles debían haber recibido adecuadamente la tromboprofilaxis, y solamente el 60% de los pacientes en riesgo recibió tromboprofilaxis. Bueno, ya se vio un aumento, los anteriores éramos entre 39, 50, 53, dependiendo del grupo específico, y cuál era la tromboprofilaxis que usaban. En Estados Unidos heparina no fraccionada en el 21% y en otros países heparina de bajo peso molecular en el 40%. Este es otro de los estudios más recientes. Este salió este mes, septiembre del 2023, y habla de la tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados y no hospitalizados en pacientes médicos y qué hay nuevo. Esto me pareció importante, me llamó la atención. Habla de las guías que sacó la Sociedad Americana de Hematología para el manejo de la tromboprofilaxis. Desde el 2014 hay, a la fecha, hay más de 10 guías para la prevención de la enfermedad tromboembólica. Las 19 recomendaciones que salieron de todas las revisiones sistemáticas o de la revisión en general que hicieron para el consenso de las guías desde 1946 hasta el 2016, no hay cambios. Entonces, ¿qué hicieron? Esa última que publicaron como en el 2018, con revisión hasta el 2016, pues volvieron y esta es la metodología, volvieron a revisar todo lo que hay desde el 2016, desde octubre del 2016 para acá, viendo si el título y el abstract tenían que ver con las recomendaciones que ya se tenían de la tromboprofilaxis, y fueron divididas para tres. Estos son los autores principales, y cada uno evidenciaba y evaluaba si era necesario leer el artículo completo para saber si la recomendación que ya se habían dado iba a cambiar o no. En términos generales y como conclusión, no se identificó ningún estudio que pueda cambiar dichas recomendaciones. Es decir, seguimos con la evidencia que las guías previas habían mostrado. Este estudio, que sabemos que es de los más grandes publicados acerca de la tromboprofilaxis mecánica, que fue publicado en el 2019 en New England,
nos habla de 2003 pacientes que entraron a evaluar en dos grupos, fue un ensayo clínico aleatorizado, en el cual cerca de 1000 algo de pacientes versus 99 pacientes entraban a los grupos de tromboprofilaxis farmacológica más compresión neumática intermitente versus la tromboprofilaxis farmacológica sola. En términos generales, y las conclusiones grandes es que sí se disminuye la incidencia de trombosis venosa profunda en tromboprofilaxis mecánica versus no tromboprofilaxis, y ojo con eso, pues es versus no tromboprofilaxis, es decir, versus no hacer nada, se mejora se reduce la incidencia de TBP con la tromboprofilaxis mecánica, pero no hay una evidencia fuerte que en caso de que se use la tromboprofilaxis farmacológica, que le aumente, digamos, esta disminución en la incidencia de la tromboprofilaxis mecánica. En términos generales, la compresión neumática intermitente se recomienda en pacientes con contraindicación para la tromboprofilaxis farmacológica y también pues en aquellos que son los mismos que tienen el riesgo aumentado de sangrado. Estas son unas guías recientes también, 2023, que sacó la Sociedad de Medicina Crítica de Arabia Saudita con otras sociedades, con la Sociedad Escandinava, y ya nos hablan muy en específico de estos retos que estamos teniendo en los pacientes en trauma. Entonces, ¿qué tenemos? El paciente que presenta un tromboembolismo venoso, por ejemplo, una enfermedad tromboembólica, o presenta riesgo de enfermedad tromboembólica y ha sufrido un trauma hepático, dependiendo el riesgo de sangrado, en pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado, el inicio de la tromboprofilaxis, quienes ellos hacen como sugerencia es que se haga entre las 24 a 48 horas cuando el riesgo del sangrado haya disminuido y el paciente se encuentre bajo observación. En pacientes con trauma craneoencefálico, aquellos que a las 24 horas se encuentran bajo observación y tienen un riesgo de sangrado bajo, y se ha visto durante las imágenes de tomografía que no hay un riesgo de progresión del sangrado, se debe iniciar, según la valoración específica del paciente, entre 24 a 72 horas el inicio de la tromboprofilaxis farmacológica. En pacientes con trauma de raquimedular o fracturas, la recomendación está para 24 o 48 horas. En pacientes que han sido pues, sometidos a cirugía o a fijaciones de columna, a las 48 horas se sugiere el inicio de la intervención. También hablan si es a partir de tromboprofilaxis, de la farmacológica, si lo hacen con heparinas de bajo peso molecular, estas siguen siendo superiores para la heparina no fraccionada como una intervención que sugieren. En pacientes en trauma y para la tromboprofilaxis farmacológica en general, el uso de los dispositivos de compresión neumática intermitente y si es posible o no el uso de la tromboprofilaxis farmacológica, eso lo hacen como una sugerencia también. Acá también en estos pacientes nos dicen que es muy didáctica esta guía que recién sacaron para que la puedan revisar. Hablan de si hacer la tromboprofilaxis mecánica en los pacientes y con cuál dispositivo. Sigue siendo por encima el dispositivo de compresión neumática intermitente versus ninguno de los anteriores. Si bien esta ya es una recomendación de la guía, dense cuenta que los anteriores habían sido sugerencias. El uso de la profilaxis mecánica, de la tromboprofilaxis mecánica en estos pacientes es ya una recomendación, lo cual es el nivel de evidencia es mayor. En cuanto a la evaluación, que ojalá sea llegada de rutina, lo empiezan a sugerir la evaluación de rutina con el ultrasonido a la cabecera del paciente. Y entonces, ya para concluir, sabemos que es importante desarrollar unas políticas y directrices locales para la tromboprofilaxis basada en la evidencia, y muy importante también actualizar esas guías. Dense cuenta cómo desde el 2018 al 2021 y al 2023 ya venían cambiando muchos estudios, pero no se habían cambiado
las recomendaciones principales de las guías, solamente el uso adicional de la tecnología que tengamos a la disposición de nuestros pacientes. Todos los pacientes en la unidad de cuidado intensivo están en alto riesgo, debemos individualizar esta tromboprofilaxis, comenzarla tan pronto como sea posible, recordar que ya tenemos unas métricas para 14 horas en pacientes médicos y la evaluación individualizada temprana al ingreso del paciente a la unidad de cuidado intensivo, la revisión diaria de esta tromboprofilaxis, monitorizar y evaluar el cumplimiento, dar una retroalimentación ojalá activa entre todos e involucrar a todos los profesionales. Finalmente, y para repetir y como que nos quede este mensaje para la casa, todos los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo, ya sea médica, quirúrgica o ahorita que tenemos las diferentes especialidades, debemos considerar el riesgo del sangrado en estos pacientes. Si no tienen un riesgo de sangrado alto, iniciar tromboprofilaxis farmacológica. Si tienen un riesgo de sangrado alto, iniciar tromboprofilaxis mecánica, la compresión neumática intermitente hasta que el riesgo del sangrado haya disminuido. Muchas gracias.